Yo recuerdo que, ahora que mencionaste Morderás el polvo, tu novela, yo me acuerdo que cuando nosotros conversamos muchísimo, cuando trabajábamos juntos en el 010 en Madrid, y recuerdo que hablábamos muchísimo de cine. Y yo recuerdo siempre que tu formación venía por ahí, venía por el cine, venía por el documental, venía digamos, por el campo de la cinematografía. Sí, por lo audiovisual, sí, Lo sí. audiovisual. Y de hecho, veo que tu formación inicial es cine. Tú mismo veo que te presentan de forma general como guionista y realizador de televisión. Y has dirigido un documental, Cañego, sobre un músico, Sí. y trabajas hoy en día en televisión también. Oye, pero entraste con una fuerza arrolladora en la literatura con una novela que ganó el premio Felipe Trigo y finalista del Nadal. Y mi pregunta viene, ¿por qué, teniendo esa formación cinematográfica, decidiste escoger la novela para contar esa historia de Morderás el polvo? Pues sí, buena pregunta, ¿verdad? Porque la verdad es que analizándolo así con frialdad o desde fuera no tendría mucho sentido, ¿no? Porque este señor que se supone, y más en el siglo XXI, ¿no? Que podría estar haciendo cortos o una película o otra cosa, pues de repente está haciendo esto, ¿no? Y es que la verdad es que la vida me fue llevando un poco, me fue llevando porque es verdad que yo hace unos años, pues cuando hablábamos de cine y estábamos allí trabajando en el 010 y teníamos esas conversaciones, ¿no? De cine y de literatura, con Pedro también y bueno, Sí, sí. la verdad que eran momentos muy bonitos. Yo en esos momentos lo que yo quería ser yo quería ser director de cine o quería ser guionista. Lo que pasa es que, bueno, luego la vida te va llevando y te vas dando cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Y que hacer una película, tú puedes escribir un guión, pero ¿quién produce ese guión? ¿Quién hace ese guión? Al principio, cuando era estudiante, pues bueno, puedes hacer un cortometraje con tus amigos, con gente, pero al final siempre tienes que estar pidiendo favores. Préstame la cámara, por favor, venir de figurantes tal día. Siempre tienes que estar molestando a la gente, ¿no? O a tus padres, dejarme la casa porque tengo que grabar esto, o el equipo se tiene que quedar a dormir. En fin, al final lo único que haces es molestar a la gente, ¿no? Pedirles dinero incluso a veces. Y a mí eso, pues, no me gustaba y me resultaba un poco complicado. Y lo hice, ¿no? Lo hice porque al final hice algunos cortos, pero me acabé cansando. Ojalá, ¿no? Y hubiera mandado un guión y me lo hubieran aceptado y estuviera haciendo cine. ¿Quién sabe? Todavía no es tarde, nunca se sabe lo que puede pasar. Tampoco lo descarto. Pero sí que me metí en la literatura porque siempre he sido un lector muy ávido y muy avezado y siempre he tenido, la literatura siempre ha tenido una gran parte en mi vida, ¿no? Yo, vamos, me recuerdo por ejemplo, cuando estaba estudiando comunicación audiovisual, que al menos para mí no era una carrera muy exigente, la verdad, pues eso me dejaba muchísimo tiempo para leer literatura y me pasaba los días en mi casa leyendo novelas, leyendo ensayos, leyendo un montón de cosas que no tenían nada que ver con la carrera, pero que me enriquecía muchísimo, ¿no? Y yo eso se lo agradecía también a la carrera, porque no necesitaba estar como en una ingeniería todo el día estudiando, me dejaba muchísimo tiempo para leer lo que me daba la gana. Y eso me enriqueció mucho, ¿no? Entonces empecé también pues, a escribir cuentos y poco a poco fui armando una manera de trabajar. Pero ya te digo, el tomar la decisión de poner, digamos, toda la carne en el asador en lo literario y no en lo audiovisual, fue un poco por hartazgo, por ver que no podía entrar en la industria cinematográfica tan fácilmente, aunque tampoco es fácil entrar en la literatura, pero la literatura tenía una ventaja, y es que para escribir la novela no necesitaba a nadie más. No necesitaba figurantes, no necesitaba cámaras, no necesitaba productores, solo necesitaba pues mi cabeza y un cuaderno y un ordenador y nada más, ¿no? Entonces, eso me daba una libertad brutal. Y dije, bueno, pues ya está, yo lo que quiero es contar historias y si la manera más fácil de hacerlo es esta, pues será por aquí. Me hubiese gustado empezar por el cine de una manera más profesional, ¿no? Porque siempre cuando empiezas a estudiar, tú crees que vas a ser director o guionista
y que vas a vivir de puta madre, que vas a tener mucho dinero y que todo va a ser facilísimo, ¿no? Pero eso lo piensas con 18, 19, pero ya cuando tienes 26, 27, 28 y ves que eso no llega, ya empiezas a ser pragmático, ¿no? Y a pensar, bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, yo me busqué mi trabajo y por suerte siempre he tenido trabajo desde hace ya unos cuantos años, pues he tenido trabajo en la industria del audiovisual, aunque no sea en el cine, y eso me ha dado una estabilidad que me ha permitido también poder dedicar tiempo a la literatura, ¿no? Y la verdad es que también me ayudó mucho un máster de narrativa que hice en una escuela que hay aquí en Madrid, que se llama la Escuela de Escritores. Es un lugar maravilloso, la verdad, y que en cierto modo me cambió la vida también, porque allí conocí pues, un profesorado, la verdad, brutal. Porque yo al principio era un poco escéptico con el tema de la literatura, ¿no? Y de si se podía enseñar a escribir. Pero aquí me di cuenta de que hay gente muy buena. Vamos, aquí había un profesorado difícil de igualar, la verdad, en la Escuela de Escritores, y este máster a lo que me ayudó es un poco, sobre todo, a encontrar la voz del narrador y a centrarme un poco en la novela, ¿no? Entonces, la verdad que di muchas vueltas y hasta que empecé a escribir mi primera novela, pues pasó mucho tiempo, ¿no? O entre comillas. Para mí no pasó tanto, pero creo que realmente ponerte a escribir una novela para mí no es, no sé, no creo que se necesita un proceso de aprendizaje muy grande, no ya en lo técnico solo, sino en lo personal, ¿no? Creo que uno necesita un bagaje personal grande y haber conocido muchas cosas para que esa novela no sea simplemente una mera peripecia, ¿no? Claro. Sino que realmente ahí haya cosas que atañan un poco a la condición humana, ¿no? Que al final es lo que agarra en las buenas historias. Claro, claro que sí. La verdad que existe una especie de lugar común y se suele utilizar mucho a veces, yo lo he escuchado más de una vez, de que aquellos que se dedican más a la enseñanza son porque normalmente no pueden escribir, pero tú lo desmientes por completo. O sea... Sí, vamos, yo lo desmiento por completo y cito, por ejemplo, de gente que a mí me ha enseñado, como digo, en este mismo máster de la Escuela de Escritores, yo conocía a profesores como, pues dando nombres directamente, pues, gente como Ángel Zapata o Eloy Tizón o Ignacio Ferrando, que son escritores españoles que a día de hoy pues, están publicando en Tusquets, están publicando en Páginas de Espuma, están publicando en Anagrama, son grandes autores, no son solo buenos profesores, son grandes autores y creo que ellos destrozan el tópico, desde luego, porque son capaces han ganado muchísimos premios y tienen una obra brutal, ¿no? Los tres, por citar estos tres nombres, pero podría citar más. O sea que bueno, yo he ido a muchísimos seminarios en los que a autores, no sé, como Sanchís Sinisterra, por ejemplo, que es el tótem, ¿no? de la dramaturgia en España, pues es un señor que ha escrito probablemente muchas de las obras más importantes en teatro de los últimos 40 años y es un señor que se dedica a la docencia también. O sea que no... Sí. Creo que es un lugar común que además es ridículo y absurdo y que para mí no tiene ningún tipo de validez. Exacto. Evidentemente hay profesores que no han logrado ser grandes autores, pero es como todo en la vida, ¿no? Hay profesores buenos, profesores malos, hay escritores buenos, escritores malos. Sí. No conviene generalizar en absoluto. Efectivamente. Se puede ser un buen profesor y se puede ser un buen escritor. O sea, yo estoy seguro. Eso no quiere decir que todos los escritores sean buenos profesores, ni viceversa. Yo participé en varios talleres en Cuba también, al principio. Ajá. Y yo recuerdo que de los que más yo puedo contar y de los que más yo puedo decir que aprendí, uno de ellos lo dirigía Juan Ramón de la Portilla. Él es un novelista. Y después, otro profesor que tuve, Centro de Formación Literaria, Onelio Jorge Cardoso, que es como se llama donde yo estuve,
y que lo dirige todavía Eduardo Eras León, el escritor Eduardo Eras León, que es una eminencia, primero como profesor, porque es uno de los mejores maestros que tuve, pero es que además es uno de los grandes escritores cubanos. Lo que yo aprendí en ese centro de formación literaria habría demorado 5, 10 años más en aprenderlo. Claro, Y claro, eso claro. me lo hicieron todo concentrado en un año, que yo dije, esto yo es imposible que lo hubiera aprendido en un año. Esto me Claro. hubiera costado a mí años de aprendizaje. Y entonces, sí, les miente por completo esa idea. Sin embargo, yo en tu caso también supongo que el cine también te influye de alguna manera en la literatura, ¿no? En la ficción, para escritura. Sí, bueno, segurísimo, segurísimo, sí, sí, vamos. Yo creo que en general hombre, hay todo tipo de literatura, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí cuando escribo literatura no es que yo esté pendiente de que la cosa sea visual, pero sí que me interesa que las imágenes y que las escenas eh, no soy tampoco muy dado a describir a lo loco, porque me parece que hoy en día ya es más un error que otra cosa, ¿no? Plagarlo todo de detalles, sobre todo si no tienen un anclaje directo con lo que se está contando, pues es paja, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces cuando coges un texto literario y dices a esto le sobra la mitad de las cosas porque no son necesarias, ¿no? Y hay que hacer una labor de poda. Mm, Pero sí que me interesa dar los detalles exactos que me interesan para construir la escena, ¿no? Que claro. pueden ser a lo mejor en pues, una habitación y a lo mejor lo que te interesa resaltar en la habitación es, pues no sé, que hay una mancha en el suelo, Mm, puede ser una mancha de sangre o una mancha de tinta o de repente, no sé, no tienes por qué describir de qué color son las cortinas, de cómo es el acabado de la mesa o si hay 3 tazas encima de la mesa, a menos que sea importante para la historia, ¿no? Entonces, sí que cuido mucho la manera de elegir los detalles para que la escena sea visible ujú. sin abrumar al lector, ¿no? Dándole lo imprescindible para que él en su cabeza pueda construir la historia, ¿no? Construir la escena, perdón. Que tenga los suficientes ambajes visuales para construir la escena. Y eso, la verdad es que sí que me ayuda mucho el venir de una formación pues, profundamente audiovisual, ¿no? Que es donde Claro. haber estudiado guión y de haber estado, pues eso, muy vinculado a, evidentemente, escribir un guión no tiene nada que ver porque al final el guión no es el texto final, ¿no? El guión no deja de ser pues una herramienta para hacer la película, ¿no? Y hay muchas cosas que no están en el guión y luego están en la película, muchos Sí. detalles. Pero sí que esa manera de educarme en la escritura del guión, etcétera, etcétera, me ha influido de muchas maneras hasta el punto de que, aunque normalmente las obras literarias, pues no sé en qué tanto por ciento, pero la mayor parte de las novelas están escritas en pasado, ¿no? Desde, digamos que el narrador se posiciona en el presente, entre comillas, y cuenta una historia que sucedió hace tiempo, que puede ser hace un mes, o hace 10 años, o hace 50, o hace una hora. Pero a mí me interesa, los guiones, por ejemplo, los guiones de cine, siempre se escriben en presente. Ujú. Y siempre hay que escribirlos en presente, ¿no? Y eso, por ejemplo, el haber escrito siempre en los guiones en presente, ha hecho que yo intente indagar en esa tradición del contar desde el presente, ¿no? Digamos que el narrador esté contando, como es el caso de Morderás el polvo, que la protagonista está narrando desde el presente, ¿no? Ella no sabe lo que va a ocurrir. Ella dice, pues estoy aquí y dice que va a ir a otro sitio, pero todavía no está contando qué fue y lo que le pasó, sino que va a ir y lo que le va a pasar. Mm, Eso se hacen los guiones y a mí me parecía que me podía ayudar a generar tensión y a generar unas expectativas, ¿no? El que el propio personaje no sepa lo que va a ocurrir, pues añade cierta tensión dramática en el relato, ¿no? Y sí que eso, hombre, no soy yo el primero que escribe en presente, ¿no? No soy tan ingenuo.
Pues, por ejemplo, el escritor norteamericano Richard Ford, que suele escribir, que ganó el premio Príncipe de Asturias Princesa de Asturias, creo que era ya. Sí, princesa, sí. Hace años. Pues es un tipo que maneja el presente narrativo pues casi como nadie, me atrevería a decir, ¿no? Y sí que sus novelas, ¿no? Sobre todo las novelas de Bascón, pues las tuve muy presente a la hora de que ese presente, ¿no? Que al principio, en unos primeros borradores era muy chabacano, porque aunque yo intentaba trasladar, ¿no? Ese presente de los guiones, pues no, eso no era literario, ¿no? Pero cuando vi cómo lo hacía este señor, dije, joder, bien, claro. Y dije, bueno, pues vamos a ver si aprendo algo de este tipo. Sí, la imagen para mí es el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque al final yo con lo que me gano la vida es con el audiovisual. Y sí, y de hecho el siglo XX, no solo en cuanto a narrativa, sino en cuanto a la vida, ¿no? Y a lo que nos sucede y a cómo nos interrelacionamos, pues está muy presente, ¿no? Porque constantemente, bueno, mira, ahora mismo tú estás en Francia, yo estoy en España y aquí estamos, ¿no? Gracias también a la tecnología, pues nos estamos viendo y estamos pudiendo mantener esta conversación y te das cuenta, ¿no? De cómo todo lo visual impregna no solo la narrativa y la forma de contar historias, sino el día a día, ¿no? Con lo cual creo que aunque yo vengo de una tradición y de una formación visual, al final en el día a día y en lo que es la literatura del siglo XXI, pues es importantísimo. Sí. Hay muchísimos elementos que yo siempre digo que uno de las cosas de los elementos que uno puede utilizar justamente para aprender o para enseñar a escribir, tienen que ver también con el cine. Hoy en día tú con una buena película, una película bien contada, tú puedes enseñar el punto de vista, tú puedes enseñar la atmósfera, tú puedes enseñar ralentizar o apurar una historia. Hay montones de elementos cinematográficos que hoy en día se pueden utilizar para enseñar a escribir una novela. Perfectamente. Sí, totalmente. Yo muchas veces en mis clases a veces me dicen, pon ejemplos, y intento poner ejemplos siempre literarios, porque al final se está hablando de literatura, pero muchas veces, sobre todo cuando estoy tutorizando a algún alumno o alguna alumna, les pongo ejemplos del cine para que vean cuando una escena sobra, ¿no? En la novela. Porque les digo, es que es un error también muy típico de un escritor novato, ¿no? De que todavía no tienes mucha confianza y crees que no se va a entender, entonces tiendes a repetir las cosas 100 veces, y a decir, no, es que tengo que contarlo porque si no, no se va a entender. Y yo muchas veces le pongo ejemplos del cine, ¿no? De que de repente hay una elipsis y hay una parte que no está contada, pero tu cerebro la completa, ¿no? Y en la novela pasa igual. Y yo muchas veces les digo, quita esta escena, se va a seguir entendiendo. Sí. Y lo quitan, lo leen y dicen, coño, es verdad, se entiende. Se lo he dado a mi primo, se lo he dado a mi amigo, se lo he dado a mi tal, y lo entienden. Porque, claro, tú no te fías de ti porque sabes, yo es que lo he escrito, entonces no sé, pero se lo dan a un tercero y dicen, ah, pues sí que se entiende, claro. Entonces, muchas veces viene muy bien poner ejemplos de la literatura, del cine, perdón, para abordar la literatura, porque al final estamos hablando de contar historias, ¿no? Claro. Y muchas veces en los diálogos, ¿no? Cosas que se omiten, cosas que no se dicen y que sin embargo están ahí y se están entendiendo. Pues el cine muchas veces lo hace de una manera muy directa que nosotros aprendiendo de eso podemos trasladarlo también a la novela y también, no sé, creo que de esa manera también lo hacemos más atractiva para un público de hoy, ¿no? Sí. No, porque hay mucha gente también que se agarra al lector decimonónico y claro, es que ya no existe. Claro, la novela, aunque la llevan matando mucho tiempo, ¿no? Desde mediados del siglo XX, pues todavía resiste, pero aunque resiste, evidentemente no podemos escribir las novelas como las escribían, no digo tan bien, iba a decir, claro, no hablábamos de Tolstoy, evidentemente porque no somos Tolstoy, ya nos gustaría. Pero evidentemente tenemos que adaptarnos a nuestra época. Claro. Sí.
Claro, hoy en día tú agarras la novela de Víctor Hugo, cualquiera de las novelas de Víctor Hugo, y tú ves la descripción que él hace en Los Miserables, por ejemplo, de las cloacas de París. Y hoy en día tú dices, hoy en día simplemente con un clic de ratón te metes en las cloacas. Entonces, Claro. ¿cómo vas a ponerte a contar eso en una novela? Claro, por eso no es lo mismo, y volvemos a lo de antes, ¿no? A la educación visual del lector del siglo XXI, ¿no? Claro, tú muchas veces, imagínate, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, una novela en la que estés hablando de alguien que ha ido a la India y ha visitado el Taj Mahal, por ejemplo, pues claro, escrita en el siglo XIX, pues evidentemente tienes que contar con todo lujo de detalles, cómo es la cúpula, cómo era el suelo, cómo tal. Y ahora el Taj Mahal, pues es un icono, ¿no? Y todo el mundo rápidamente le viene la imagen porque tenemos una educación visual muy grande y porque simplemente con coger tu teléfono, aunque no sepas de lo que te están hablando, tú pones Taj Mahal y en un segundo lo tienes en la pantalla y lo estás viendo. Así es. Entonces, claro, evidentemente, si tú te pones a contar cada detalle en la novela de cómo era la habitación y de cómo era el palacio y te pones a describir, qué sé yo, cómo es exactamente un abedul y te pones a describir el abedul y la corteza del abedul y la hoja del abedul, pues van a salir corriendo, claro, se van a ir a otra cosa. Y es normal, es normal. Con esto no digo que haya que ser absolutamente sintéticos y intentar tener el ritmo de las stories de Instagram, ¿no? Porque estamos en una novela. Sí. Pero sí que hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso y elegir los detalles. Claro. Por eso decía que muchas veces para construir una escena de una novela, no hace falta que digas todos los detalles de la escena, porque es que te estás cargando la escena.